¿Crees que ya conoces Europa Central? Lublin puede cambiar completamente esa percepción en solo unos días. Cuando llegas aquí, no hay puesta en escena turística. La ciudad no fuerza nada. Existe con una sobriedad que al principio puede sorprender, pero con el tiempo transmite una sensación de estabilidad poco común. Las calles, la organización urbana y el ritmo diario parecen funcionar sin ruido innecesario. Lublin es una ciudad de unos 340.000 habitantes aproximadamente, situada en el este de Polonia, a unas 2 horas y media de Varsovia. Esta cercanía con la capital influye mucho en su dinámica. No es una ciudad aislada, pero tampoco vive el mismo ritmo acelerado de las grandes metrópolis. En términos económicos, forma parte de una región donde el coste de vida sigue siendo relativamente accesible en comparación con Europa Occidental. En cuanto al estilo de vida, la diferencia con muchas capitales europeas es clara. El coste de vida sigue siendo más accesible, los desplazamientos son simples y la gestión del día a día requiere menos esfuerzo mental. Para alguien que viaja y trabaja al mismo tiempo, finanzas personales, creación de contenido o proyectos digitales, este tipo de entorno puede convertirse en una ventaja real de productividad. El alquiler suele ser más bajo que en ciudades como París, Berlín o Ámsterdam. La comida también requiere un presupuesto más moderado, y el transporte público es económico y eficiente. Esto cambia directamente la forma de organizar una estancia larga o incluso una posible instalación temporal. A este punto, si te interesa este tipo de destinos todavía poco conocidos en Europa Central, suscríbete, deja un like y revisa otros contenidos sobre ciudades fuera del circuito turístico habitual. Hay otra forma de viajar que no suele aparecer en los itinerarios clásicos. En cuanto a la población estudiantil y la diversidad, se puede notar la presencia de perfiles internacionales, incluidos estudiantes procedentes de distintas regiones del mundo, entre ellos algunos de origen africano. Es una presencia visible en ciertos espacios urbanos y universitarios, aunque no existe información oficial suficiente para cuantificar con precisión esta proporción a nivel local. También he notado algo interesante sobre la salud y el ritmo de vida. La ciudad empuja de forma natural a reducir ciertas rutinas aceleradas. Menos estrés visual, menos sobrecarga, más coherencia entre trabajo y descanso. No es algo llamativo, pero con el tiempo influye mucho en la energía general. En cuanto a la tecnología y las infraestructuras, Polonia sigue avanzando rápidamente. Servicios digitalizados, espacios de coworking y acceso fácil a herramientas modernas. No es una ciudad atrasada, al contrario, sigue una dinámica bastante eficiente de integración tecnológica. El transporte y la movilidad también son sencillos. Se puede moverse sin grandes complicaciones y conectar con otras ciudades del país sin pérdida excesiva de tiempo. Para un estilo de vida nómada, esto es un punto importante. Y justo aquí quiero añadir una reflexión basada en experiencias personales en Polonia, especialmente cuando llegas como extranjero con una mentalidad abierta. No es un método ni una fórmula exacta, es más bien una observación de situaciones repetidas en distintos contextos sociales como el trabajo, la universidad, eventos o aplicaciones de citas. Lo primero que se nota al llegar es que las normas sociales son bastante claras desde el inicio. El respeto por el espacio personal y una cierta distancia inicial forman parte de la norma. Muchas personas pueden parecer reservadas al principio, pero eso no es rechazo. Es una forma habitual de interacción donde la confianza se construye poco a poco.
Un error común entre extranjeros es interpretar demasiado rápido la amabilidad como una señal romántica. En la vida cotidiana, recibir ayuda o una conversación educada no implica necesariamente una intención adicional. Entender esta diferencia evita muchos malentendidos. Otro punto importante es la forma de presentarse. Lo que funciona mejor no es parecer dominante o calculado, sino sentirse cómodo en la conversación. Una actitud tranquila, natural y sin prisas suele dar mejores resultados que cualquier estrategia compleja. El idioma también juega un papel interesante. No es necesario hablar polaco con fluidez para interactuar, pero conocer algunas frases básicas facilita mucho los primeros contactos. Incluso pequeños intentos suelen ser bien recibidos, no por el resultado, sino por la intención de adaptación. Los contextos sociales varían bastante. El trabajo y los estudios suelen ser los espacios más naturales para conocer gente, ya que las interacciones se desarrollan de forma progresiva. Los eventos sociales entre amigos o conocidos también permiten intercambios más relajados. Las aplicaciones de citas funcionan de manera diferente. Las intenciones suelen ser más explícitas desde el inicio, pero la calidad de la conversación sigue siendo determinante. Un enfoque demasiado directo o superficial suele reducir las posibilidades. Los ambientes nocturnos siguen otra lógica. Todo depende del contexto y del momento, y no se puede generalizar el comportamiento. Un elemento que se repite en la experiencia de muchos extranjeros es el ritmo. Las relaciones no suelen desarrollarse de forma rápida. Existen varias etapas naturales en la interacción, y saltarlas puede generar distancia en lugar de conexión. También es importante no reducir a las personas a estereotipos nacionales. La diversidad de perfiles es real y los comportamientos varían mucho de una persona a otra. Al final, lo que mejor funciona es una combinación sencilla: naturalidad en la interacción, respeto de los límites y paciencia en el proceso. En Lublin, una ciudad universitaria del este de Polonia, las dinámicas sociales varían según el contexto, y las relaciones interpersonales se construyen de forma distinta dependiendo del entorno. En el ámbito académico y profesional, los intercambios suelen ser estructurados, con importancia en la coherencia de los proyectos de vida y la estabilidad de las relaciones. Los encuentros en universidades o espacios de trabajo favorecen conversaciones progresivas, donde la confianza se desarrolla con el tiempo. En los programas Erasmus y los círculos internacionales, las interacciones son más abiertas y multiculturales. Los códigos sociales son más flexibles, lo que permite intercambios rápidos, aunque las intenciones pueden variar según las personas y las situaciones. Las aplicaciones de citas introducen una lógica más directa, donde las expectativas deben aclararse rápidamente para evitar malentendidos. Las salidas nocturnas y discotecas, por su parte, ofrecen un entorno más espontáneo, centrado en la sociabilidad inmediata, aunque también pueden dar lugar a relaciones más duraderas según las afinidades. En este tipo de entorno, algunas representaciones culturales aparecen con frecuencia en los discursos: la idea de la búsqueda de relaciones serias, la importancia de la fiabilidad y la valoración de comportamientos percibidos como respetuosos y estables. Nociones como la lealtad, la constancia y la construcción familiar a veces se destacan dentro de las expectativas relacionales.
también se percibe una presencia más visible de estudiantes internacionales procedentes de distintos países, incluidos algunos de África, principalmente debido a programas de intercambio entre universidades. Esto puede llamar la atención en comparación con otras ciudades polacas, donde este tipo de diversidad suele ser menos visible en el espacio público cotidiano, especialmente en el contexto estudiantil. En cuanto a las condiciones de vida, Lublin sigue siendo una ciudad relativamente asequible en comparación con otros centros europeos. El coste del alquiler varía según el barrio y el tipo de vivienda. Un apartamento en el centro puede costar entre 1.000 y 1.500 zlotys polacos al mes, mientras que en zonas periféricas puede situarse entre 700 y 1.000 zlotys. El precio de compra de vivienda sigue la misma lógica. El acceso a la propiedad todavía se considera más accesible que en Francia o España, aunque los precios tienden a aumentar con el desarrollo de la ciudad y su creciente atractivo estudiantil. En la vida cotidiana, los restaurantes ofrecen una amplia gama de precios, con opciones económicas en los bares tradicionales y establecimientos más modernos en el centro. Una particularidad interesante es el café. En algunos lugares, el precio puede alcanzar alrededor de 12 zlotys polacos, lo que equivale aproximadamente a entre 2,83 y 3,10 euros, lo que en ciertos casos puede resultar más caro en comparación con países como España o Francia, donde un café estándar suele costar entre 1,20 y 1,50 euros según el establecimiento. Lublin combina una importante dimensión estudiantil, un coste de vida aún moderado y una rápida evolución de su infraestructura, lo que la convierte en una ciudad en transición entre la tradición regional y la modernización urbana. Si esta realidad te ha sorprendido, déjalo en los comentarios. Y si este tipo de contenido te interesa, sigue explorando otros videos sobre países y ciudades poco conocidos. Es ahí donde las diferencias culturales y económicas se ven con más claridad, y a veces de forma más útil para entender el mundo.